Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a diseccionar un concepto que ha inundado nuestras pantallas, nuestros tablones de Pinterest y nuestras conversaciones de café, el famoso glow up tras una ruptura. Vivimos en la era de la narrativa visual, una era donde se nos dice que la mejor respuesta ante el abandono o el fin de una relación es una transformación estética radical. Se nos vende la idea de que si demos paso, cambiamos nuestro estilo de vestir o viajamos a lugares exóticos para publicarlo en redes, habremos ganado la ruptura. Pero hoy quiero invitaros a mirar más allá de la superficie. ¿Qué es realmente un glow up? Si nos quedamos solo en lo físico, estamos construyendo un castillo de naipes sobre un terreno pantanoso. La psicología moderna nos enseña que el verdadero resplandor no nace de la vanidad o del deseo de revancha, sino de un proceso profundo de introspección y amor propio. Cuando una relación termina, no solo perdemos a una pareja, a menudo perdemos la rutina, la seguridad y, lo más peligroso de todo, la percepción de quiénes somos fuera de ese nosotros. El vacío que queda no se llena con un nuevo corte de pelo, se llena con el descubrimiento de nuestra propia autonomía. En los próximos minutos vamos a explorar cómo transformar ese dolor agudo en el pecho en la energía necesaria para una reconstrucción total. Vamos a alejarnos de los consejos superficiales para apoyarnos en fuentes fiables, entendiendo qué ocurre en nuestro cerebro cuando el apego se rompe y cómo podemos usar la ciencia de la resiliencia a nuestro favor. Quiero persuadirte de que este momento de crisis no es el final de tu historia, sino el prólogo de tu versión más auténtica y sólida. No se trata de volver a ser quien eras antes de la relación, porque esa persona ya no existe. Se trata de convertirte en alguien que nunca habrías llegado a ser sin haber superado este desafío. Prepárate para un viaje hacia adentro. Vamos a hablar de neurociencia, de psicología del apego y de estrategias reales de autocuidado que van mucho más allá de la cosmética. Porque el glow up más poderoso es aquel que no necesita filtros, porque nace de una paz interior innegociable. Antes de sumergirnos en la ciencia del duelo y los pilares de tu transformación, si este tema resuena contigo o crees que puede ayudar a alguien que está sanando, dale a like y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que prioriza la salud mental y el crecimiento real por encima de las modas pasajeras. Empecemos. La ciencia del duelo, porque el dolor es el fertilizante del cambio. Para comprender la magnitud de un glow up auténtico, primero debemos realizar una inmersión profunda en lo que la psicología académica denomina la fisiología del desamor. A menudo, la sociedad nos presiona para pasar página rápidamente, pero la ciencia nos dice que esto es biológicamente complejo. Investigaciones pioneras de la Universidad de Columbia, lideradas por el Dr. Edward Smith, han demostrado mediante resonancia magnética funcional que el rechazo social y la ruptura de un vínculo afectivo activan la corteza somatosensorial secundaria y la ínsula dorsal posterior. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que el cerebro procesa la ruptura sentimental utilizando las mismas redes neuronales que el dolor físico. No es una metáfora cuando decimos que nos duele el corazón, es una realidad neurobiológica. Este estado de dolor cerebral provoca una caída drástica en los niveles de dopamina y oxitocina, sumergiendo al individuo en un estado similar al síndrome de abstinencia de una sustancia química. Por tanto, el primer paso de un glow up universitario y serio no es la acción, sino la validación neuropsicológica. Debemos entender que el letargo, la falta de concentración y la rumiación constante no son signos de debilidad de carácter, sino una respuesta adaptativa del organismo ante la pérdida de un regulador externo en nuestra pareja. Aquí es donde introducimos el concepto central de este apartado, el crecimiento postraumático CPT. Este modelo, desarrollado por los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, postula que las crisis vitales no solo nos devuelven al estado anterior, sino que tienen el potencial de impulsarnos hacia un nivel de funcionamiento superior. El CPT se manifiesta en 5 dominios clave
la apreciación de la vida, la relación con los demás, la fuerza personal, el descubrimiento de nuevas posibilidades y el cambio espiritual o filosófico. Persuadirte de que el dolor es el fertilizante del cambio implica aceptar la aceptación radical, un pilar de la terapia dialéctico-conductual de BT de Marshall Linehan. La aceptación radical no es aprobación, es el reconocimiento pleno de la realidad tal como es, sin oponer una resistencia que solo genera sufrimiento adicional. Cuando dejamos de luchar contra el hecho de que la relación ha terminado y dejamos de gastar energía en el que hubiera pasado, sí, liberamos un caudal de recursos cognitivos que podemos reinvertir en nosotros mismos. Por tanto, la tesis de este primer bloque es disruptiva. El glow up comienza en la sombra. Comienza cuando, en lugar de anestesiar el dolor con distracciones externas, decidimos sentarnos con él, analizar qué estructuras de nuestra identidad se han agrietado y utilizar esos mismos escombros para cimentar una resiliencia que no sea solo un concepto teórico, sino una competencia vital adquirida. El verdadero cambio no es cosmético, es una reestructuración de la arquitectura de nuestro yo. Los dos pilares de la transformación real, reconfiguración y neuroquímica, para que el glow up trascienda la narrativa superficial de las redes sociales y se convierta en un fenómeno de cambio duradero. Debemos articularlos sobre dos ejes científicos fundamentales: la reconfiguración cognitiva y el autocuidado neurobiológico. No se trata de sentirse bien por azar, sino de aplicar ingeniería psicológica para reconstruir el autoconcepto. 1. En reconfiguración cognitiva, la deconstrucción del nosotros tras una ruptura. El individuo suele sufrir lo que en psicología se conoce como erosión del autoconcepto, según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan. El bienestar humano depende de tres necesidades psicológicas innatas: autonomía, competencia y relación. Cuando una relación se disuelve, la necesidad de relación se ve truncada, pero el daño colateral más grave suele ocurrir en la autonomía. El proceso de reconfiguración cognitiva implica identificar y desmantelar los sesgos de memoria. Tendemos a la idealización retrospectiva, un mecanismo de defensa donde el cerebro filtra los aspectos negativos del exvínculo para mitigar el dolor del rechazo. El glow-up mental exige una transición hacia la objetividad narrativa. Esto se logra mediante el análisis de la contingencia, evaluar qué partes de nuestra personalidad fueron suprimidas o modificadas para mantener la homeostasis de la pareja. Al recuperar estos fragmentos perdidos, no estamos mejorando, estamos reintegrando nuestra identidad. La autonomía recobrada es el predictor más fiable de la salud mental a largo plazo, según el modelo de bienestar de Carol Riff. 2. Autocuidado estratégico y neurobiología de la resiliencia. El segundo pilar abandona la abstracción para centrarse en la biología. El autocuidado en un contexto universitario no debe entenderse como mimarse, sino como la gestión estratégica de neurotransmisores. Una ruptura provoca una caída en picado de la serotonina y un aumento sostenido del cortisol, la hormona del estrés. El ejercicio como intervención clínica, el entrenamiento de fuerza o cardiovascular, no debe enfocarse en la estética, sino en su capacidad para inducir la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF. El BDNF actúa como un fertilizante para las neuronas, facilitando la neuroplasticidad necesaria para aprender a vivir en un nuevo contexto. Un estudio publicado en el American Journal of Psychiatry sugiere que la actividad física regular puede ser tan eficaz como ciertos fármacos en la regulación de estados depresivos, leves a moderados derivados de crisis vitales. La higiene del entorno y el contacto cero desde una perspectiva conductista. El contacto con el exobjeto de afecto actúa como un refuerzo intermitente que mantiene viva la adicción emocional. El contacto cero no es un castigo hacia el otro, sino una extinción de respuesta condicional. Al eliminar los estímulos fotos, mensajes, redes sociales, permitimos que los receptores de dopamina en el núcleo accumbens
se reseteen. Esta es la base de la verdadera libertad emocional, al dejar de ser reactivos al estímulo externo para volver a ser proactivos en nuestra propia vida. En última instancia, este segundo pilar nos enseña que el Glow Up es un proceso de empoderamiento ejecutivo. Cuando tomamos las riendas de nuestra química cerebral y de nuestra narrativa interna, dejamos de buscar la validación en la mirada de quien se fue para encontrarla en la competencia de quien se queda a nosotros mismos. La integración del yo y el brillo de la resiliencia. Para finalizar este análisis, es imperativo que redefinamos por última vez qué significa realmente este proceso. A lo largo de este episodio, hemos desmantelado la idea del glow up como un simple fenómeno estético de redes sociales para entenderlo como lo que verdaderamente es: una reintegración psíquica profunda. Hemos navegado por la neurobiología del dolor, comprendiendo que el desamor no es solo un sentimiento, sino una herida somática que requiere una recuperación técnica y biológica. Hemos explorado la importancia de la autonomía y cómo la disciplina en el autocuidado es, en realidad, una herramienta de reingeniería cerebral. La conclusión fundamental que quiero que te lleves hoy es que el glow up no es un destino al que se llega cuando finalmente te sientes mejor que tu ex, o cuando el espejo te devuelve una imagen que encaja en los cánones actuales. El verdadero éxito de este proceso ocurre en el momento en que la validación externa deja de ser tu motor principal. Como hemos visto bajo el prisma del crecimiento postraumático, las grietas que deja una ruptura no son defectos, sino los puntos de entrada para una nueva estructura de personalidad más resiliente, más informada y, sobre todo, más auténtica. Persuadirte de este cambio implica que entiendas que tu valor nunca fue una variable dependiente de tu relación. Si algo nos enseña la psicología clínica es que la identidad es plástica. Tienes la capacidad neurocognitiva de reescribir tu historia. El brillo que los demás percibirán en ti no vendrá de un producto o de un cambio de imagen, sino de la coherencia interna de alguien que ha atravesado el fuego del duelo y ha decidido no quedarse a vivir en las cenizas. Es el brillo de la paz interior innegociable, esa que nace cuando dejas de buscar culpables y empiezas a buscar soluciones para tu propio bienestar. Este viaje de amor propio es, en última instancia, un acto de justicia hacia la persona que serás en el futuro. No permitas que una ruptura sea el capítulo final, sino el catalizador que te obligue a desarrollar habilidades de afrontamiento que te servirán para el resto de tu vida. La ciencia nos respalda, la psicología nos guía, pero la ejecución depende de tu compromiso diario con tu propia salud mental. Si este análisis profundo te ha aportado una nueva perspectiva, si te ha ayudado a entender que tu dolor tiene una explicación y tu recuperación un método, te invito a que le des a like y te suscribas. Al hacerlo, no solo apoyas este contenido educativo, sino que te unes a una comunidad que prioriza el crecimiento real y fundamentado. Comparte este podcast con quien necesite recordar que su brillo no se apagó. Simplemente está pasando por un proceso de combustión interna para brillar con más fuerza y autonomía que nunca. Gracias por acompañarme en este recorrido académico y emocional. Recuerdan el Glow Up. Más radical es aquel que te permite por fin sentirte en casa dentro de tu propia piel. Nos vemos en el próximo episodio.